estimada audiencia, ¿cómo les va? Vamos a escuchar aquí al senador Robledo unos TikToks que ha hecho. Y es un video de 1 minuto. De todos modos, en ese minuto dice un montón de cosas que no van con la realidad del país, que es solamente populismo. El populismo decirle a la gente lo que quiere oír, pero pues son metas inalcanzables y que quiebran a los estados. Ya se sabe que tenemos un déficit por lo mismo, porque el señor Duque tampoco quiso subir los precios, a pesar que la ley ya lo decía, que la idea es que ese subsidio no existe, hay que mantener los precios por encima. Aquí en este pequeño video explico por qué, y le explico al señor Robledo también por qué eso no puede existir. No es uno no puede usar las necesidades de los ciudadanos para hacerle oposición en un gobierno, porque eso es moral y antiético. Vienen incrementos, están cocinando subirle el precio también al ACPN. Es bueno aclarar esta información que nos da el señor Robledo sobre los incrementos de los precios de los combustibles. Es bueno aclarar. No es que estén cocinando. El asunto es que con la ley, el primer asunto fueron dos jugaditas que nos hicieron. Primero fue volver a Ecopetrol una empresa por acciones. Eso lo hicieron con esta ley, con la ley 1118 del 2006. Es decir, la volvieron de economía mixta, donde hay un 11.5% de privados y el resto pertenece al Estado colombiano. Entonces, a la larga, esos privados decían, pero bueno, pues nosotros ¿por qué vamos a subsidiar los combustibles en Colombia? Porque pues ahí hay dinero, ahí hay inversiones de ellos no van a subsidiarnos. Entonces, a raíz de eso, pues ya todo eso estaba obviamente maquinado. Entonces salió la ley 1151, que aquí en su artículo 60 dice: Sistema General de Precios de Combustible. Se podrán financiar con cargo a los recursos del presupuesto general de la Nación los subsidios de la gasolina motor y combustible diésel, mientras culmina. Esta es la parte importante de este artículo. Aclaro, artículo 60, ley 1151 del 2007. Dice: mientras culmina el desmonte de estos subsidios en la vigencia del presente Plan Nacional de Desarrollo, seguirán siendo financiados con cargo a los recursos general de la Nación, en desarrollo de la política para implementar un sistema general de precios que reconozca la realidad de los precios internacionales. ¿Qué quiere decir? Que ya a partir de este plan de desarrollo ya nos pusieron a todos a pagar conforme a los precios internacionales, sea que nos lo dé Ecopetrol, sea que nos lo dé una empresa que explote petróleo en Colombia, o sea que sea importado. Todo se va a pagar ¿por qué? Porque ellos dicen que para ellos, que no es racional para ellos dejar de ganar plata, vendernos a nosotros un petróleo barato acá, mientras que ellos lo pueden vender mucho más caro en el exterior. Entonces, si ustedes hacen las cuentas al año, eso se traduce en mucha plata. Por eso es la política de que a todos nos coloquen ese precio internacional. Pues obviamente con esta ley, ¿dónde se va a concentrar el capital? Se va a concentrar pues en los accionistas, en Ecopetrol y en los importadores de combustible. Ellos son los grandes ganadores de esta decisión. También hay que recordar que Colombia no es un país petrolero. En los países petroleros que producen 2, 3 millones de barriles diarios y que consumen medio millón de barriles, pues ellos ¿qué?
el medio millón de barriles lo venden a precio por debajo del precio ya refinado con gasolina, o lo que sea, sí, lo venden por debajo del precio internacional, porque ellos saben que con el otro 2,5 millones o 1,5 millones van a ganar mucho dinero para las necesidades del Estado y sus balanzas de pago. Colombia no es un país petrolero, Colombia es un país con petróleo. Y Ecopetrol no alcanza a abastecer la demanda interna. Por eso, a pesar que tenemos 2 refinerías, y primero teníamos una, y en la que nos estafaron, que fue Reficar. Si no es por esa estafa, no, ahí sí que estuviésemos peor. Y en la estafa a la larga salimos, yo siempre lo dije, a la larga con estafa y todo salimos ganando. Porque imagínense cómo fuera si no tuviésemos y no una refinería. La deuda sería y en precios y en época de precios altos, la deuda se treparía, pues. ¿Y eso a qué va? ¿A qué va esa deuda? A lo que yo le digo al señor Robledo. Pues, no, sí, él dice, no, pues vamos a subsidiar, pero es que no hay como, el Estado no tiene cómo subsidiar eso, esos son los países petroleros, como ha sido Venezuela, que venden la gasolina a 50 centavos el galón, 50 centavos de dólar el galón, es la gasolina más barata del mundo. No tengo idea cómo la estarán subsidiando, pero Colombia no se puede dar ese lujo. ¿Por qué? Por esas políticas que ya tomaron esa decisión. Aquí está también la ley que vuelve a Ecopetrol una empresa de economía mixta. Siempre hay que saber que, y sociedad anónima de economía mixta. ¿Qué quiere decir? Que tiene es del Estado, pero tiene capital privado. La sociedad y es una sociedad anónima. Sociedad anónima es que se puede meter el que quiera y necesariamente no tenemos que saber quiénes son, vea, dice. No obstante, una de las características que más populares hace este tipo de sociedad es su esencia anónima. Que permite que la información de sus accionistas permanezca reservada ante terceros y en ocasiones ante los demás asociados, de conformidad a la reserva de los libros de registro de accionistas que tratan los artículos 61 del Código de Comercio. Entonces, no sabe uno quiénes están ahí. Entonces, ahí hay gente, pues, ahí hay gente con plata, y personas naturales o jurídicas. Entonces, eso es lo que dice, puede ser adquirida por personas naturales o jurídicas. Entonces, lo que hay que aclarar de que eso fue realizado. Yo de entrada personalmente no le veo nada de raro. Entonces, pero no le veo, la idea no la veo mala del todo. Así suene como abogado del diablo. Que el 73% de los habitantes de Colombia están en contra de los incrementos de los precios a la gasolina, con toda razón. Pero ojo, vienen incrementos, están cocinando subirle el precio también al ACPM, que es, si se quiere, más cruel, porque ese es el del transporte público de carga y pasajeros. Por eso el populismo no es de confiar, porque uno, por ser populista, termina endeudando y quebrando los estados. Nosotros, los ingresos de nosotros no dan para subsidiar combustibles. ¿Qué tal? Entonces hay que subsidiar todo. ¿Qué estado aguanta así? No, la gente tiene que acostumbrarse a pagar. Nos tenemos que acostumbrar a manejar una economía con precios internos hasta mayores, hasta un 20% mayores que los precios internacionales. Es decir, prácticamente la ganancia de que Ecopetrol administre los recursos petrolíferos del país está en la balanza de pagos, porque ellos prácticamente la producción que tienen no alcanza, y tras de que no alcanza, pues exportan exportan petróleo. Entonces, sea por A o por B, nos toca pagar petróleo a precio internacional y la gasolina a precio internacional. El Estado no tiene con qué autoabastecer eso. Entonces, lo que yo propongo es de que se siga incrementando
y tienen que manejar otras variables macroeconómicas. ¿Para qué? Para que entonces la inflación se pueda ir aminorando. Es decir, los aumentos paulatinos son buena idea, así tiene que ser. La idea, esa fue la idea del fondo, de que se hiciera paulatinamente, pero el subsidio tiene que acabar. Ellos le llaman, la ley le llama subsidio, pero el subsidio no es perpetuo. Pues, ¿qué Estado va a poder? Pues no nos puede mandar el señor Robledo a qué, porque entonces ¿qué presupuesto va a alcanzar? Vea, imaginen que todos los dividendos de Ecopetrol se van, una parte que les queda faltando que sale el presupuesto, se van para pagar ese subsidio de la gasolina. No. Eso hay que aumentar, nos tenemos que acostumbrar. Vea que la carne también nos la tienen pagando a precio internacional. Todos se volvieron monopolios. Ya uno en un municipio no. Antiguamente uno le compraba a diferentes vendedores. Así está trabajando la economía moderna. Entonces, que va a haber inflación, sí es obvio que va a haber inflación. Que va a haber paro de transportadores, que fue el error que se cometió anteriormente. La idea era que subiera, que tan pronto hubiera pasado esa alza en los precios, inmediatamente hubiera empezado a subir, pero paulatinamente. Pero no haberlo dejado sin subir todos esos meses en el gobierno de Duque, para luego dejarle la carga al gobierno de Petro. ¿Sí? Pero ya la ley lo dice, es que ellos lo tienen que hacer, no es que estén cocinando, es que la ley lo dice, señor Robledo. No tenemos cómo financiarle, cómo pagarle a los colombianos ni el agua, ni la luz, ni cómo pagarle la gasolina. Eso quiebra a los estados. Es la ideología populista de izquierda de que es la que quiebra a los estados, ¿no? El ciudadano tiene que saber cómo va a sobrevivir. ¿Y cómo va a sobrevivir? Tiene que saber el ciudadano. Pues vamos a emprender empresas y vamos a poner a todo el mundo a trabajar para que haya ingresos. Y con esos ingresos compramos los mercados. Compramos carne, compramos gasolina o lo que sea. Pero tenemos que acomodar ya la gasolina. ¿Cuál sería la ganancia ahí con Ecopetrol? Pues que divida esos, que comparta esos millonadas, porque es un monopolio de Estado. Es un monopolio de Estado que usted mismo aprueba. Porque yo sé que a la izquierda les fascina el estatismo y las empresas estatales. Si yo fuera, por ejemplo, un aguacatero y me dejaran vender a mí todo el aguacate de Colombia, pues es muy obvio que yo pues fuera millonario y poderoso, así sea un simple aguacate. Es muy obvio que los monopolios se vuelven poderosos, como siempre están en la propaganda diciendo la empresa más importante del país. Pues la empresa más importante del país es un paquete chileno, que prácticamente le está beneficiando a los accionistas y al gobierno, al Estado, porque por los dividendos y las regalías. Pero a nosotros de por sí, nosotros los ciudadanos de a pie tenemos que acostumbrarnos a vivir como precios internacionales. Así nos colocaron en productos de primera necesidad. Así fue el movimiento que nos hicieron. Ese es el modelo económico. Personalmente nunca lo hubiera planteado así. Entonces, eso tiene que quedar muy claro. Nosotros necesitamos hacer vías, necesitamos hacer hospitales. No podemos gastarnos todo el presupuesto y los dividendos de Ecopetrol para subsidiarle la gasolina a los transportadores, que son los que más se están beneficiando de precios bajos. Y ya la inflación nos toca trabajarla de otra manera. Hay otras variables macroeconómicas que se pueden manejar para trabajar la inflación. O sea que eso le pega hasta el más pobre de Colombia. Cuando compra una papa, ahí se lo clavan. O cuando coge un bus urbano, cualquier cosa. Y el análisis es el mismo. Es un abuso hacerlo. No es cierto que esos combustibles estén subsidiados. Si yo les digo a cualquier ciudadano colombiano, envíele una carta de Ecopetrol que nos diga a cuánto nos está. Yo ya les envié la carta preguntándoles a cuánto nos tienen, a cuánto las refinerías de Ecopetrol se compra ella misma el petróleo. Pues a lo mismo nos lo colocan a precio internacional, como si fuera una multinacional,
cualquiera, la Frontera Energy, los haga de la misma, o como si lo estuviéramos importando acá a precio pop, en el puerto de embarque, o a precios en boca de pozo, hay que toca restarle para colocarlo en el puerto de embarque. Entonces no podemos decir de que el Ecopetrol nos va a vender la gasolina, pues eso fue el cabezazo que se pegaron. Es decir, no es lógico que nos vayan a vender a nosotros gasolina y petróleo barato, mientras que ellos en el exterior, porque hay privados ahí y que no son bobos, de ellos de bobos no tienen nada, porque pues si están en los negocios es por algo. Ellos quieren más ganancias para que haya más dividendos, entonces ellos no van a dejar pues que ya las cosas cambiaron con la privatización con las acciones de Ecopetrol. Antiguamente, cuando no existía ese sistema, claro, se podía hacer y lo hicieron mucho. Ecopetrol hacía esa función social de mantener precios bajos y estables. Hay que recordar también, ya para terminar este asunto, hay que recordar acá que esta misma ley que estamos hablando, vamos al artículo 69. Dice, es el que crea esto recuerdo, esto es el plan de desarrollo 2006-2010. Dice, creas el Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles sin personería jurídica, adscrito y administrado por el Ministerio de Hacienda, el Crédito Público, el cual tendrá como función atenuar en el mercado el impacto de las fluctuaciones de los precios de combustibles en los mercados internacionales. Entonces, ¿cuál era la idea? ¿Cuál es la idea de este fondo? Que si por decir en una semana subió, eso no se refleje en esa semana en la bomba, porque entonces se vuelve una locura la economía. Normalmente en Estados Unidos, cuando sube, a los 8 días ya se ve en la bomba. Pues acá no saben manejar ese modo. Supuestamente el fondo lo hicieron para eso, para suavizar la curva, algo que es pico, lo vuelven una montaña, una meseta, para suavizar la curva. O como dicen en el argot popular, para aplanar la curva, hagan de cuenta como en la época de la pandemia, para aplanarla, para eso, ese es el fin del Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles. No es un subsidio, porque ese subsidio no tenemos cómo pagarlo. Se lo digo a todo, y el ciudadano es bueno que comprenda la verdad. ¿Por qué? Es más, si ya los ciudadanos nos hacemos cargo, sea con la inflación y en la bomba, pues el dinero que nos quede, nos va a sobrar dinero para arreglar estas carreteras, para ayudarle a ese bienestar familiar, para que los niños, no es mantenerle los hijos a los papás, no, sino que cuando los niños ya estén en un momento en que necesiten la asistencia del Estado, que el Estado los pueda asistir. El papá tiene que hacerse responsable de los hijos, para eso los tuvieron. Y es lo que el Estado le tiene que enseñar a los ciudadanos, que el Estado no le va a mantener tampoco los hijos a los ciudadanos, ni le va a mantener, ni le va a pagar el agua ni la luz. Cero asistencialismo. Hay que poner a todo el mundo a trabajar. A Ecopetrol no le vale producir a CPM y gasolina lo que cuesta el precio internacional de sus combustibles. Entonces, que no echen más cuentos, que respeten las necesidades de los colombianos, que no aumenten más el costo de la vida en Colombia. Entonces, espero que les haya gustado esta producción. Ustedes saben que la idea cuando se habla aquí es mostrarle la verdad a los ciudadanos, ¿no? Porque aquí hay una cantidad de intereses encontrados. Intereses, y la gente la mueve es el hambre por el dinero. Entonces, o nos mueve el hambre porque con ese dinero es que tomamos tinto, ¿no? Pagamos el agua, pagamos la luz y compramos mercado y levantamos a nuestra familia, les pagamos una universidad, y si hay más, pues compramos una burbuja, etcétera. Un
una Toyota y compramos finca, compramos un apartamento en Italia, otro allá en la sabana de Bogotá. Entonces, todo eso sale con el dinero. Ahí se pueden tener hasta tres esposas. Bueno, entonces muy amables todos por su atención y espero que les haya quedado claro esta intervención mía. Estimada audiencia, muchas gracias por escuchar estas presentaciones e investigaciones. Y también muchas gracias por sus donaciones a mi cuenta en el Banco de Colombia. Que tengan todos un feliz día y un feliz año. Dear audience, thanks a lot for listening my presentations and investigations. And also thank you for your donations to my saving account here in Bank of Colombia, in Colombia, South America. Have a great day and a happy new year. Thanks a lot. Bye-bye.